Nuestras soluciones no son las soluciones de Dios. Nuestras soluciones no son las soluciones de Dios. Ese es un principio que nosotros debemos considerar muy a menudo. Nuestras soluciones no son las soluciones de Dios. Y cuando se trata del problema del pecado, del mal, es una realidad. Por ejemplo, Elena G. de White escribió lo siguiente: aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo eliminó. No lo eliminó. Dios no eliminó a Satanás, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o la consecuencia del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. El mundo, los mundos no caídos, no estaban preparados para poder entender la naturaleza de las consecuencias del pecado. Los ángeles no comprendían a plenitud, no comprendían a plenitud qué era lo que estaba pasando. No podrían entender cuáles eran las consecuencias de la rebelión de Satanás. Si se le hubiera suprimido, o sea, si se hubiera eliminado inmediatamente a Satanás, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. Si Dios hubiera eliminado a Satanás desde el principio, muchos ángeles y seres creados habrían servido a Dios por miedo, por temor, y no por amor. Ojo con ese asunto importante. Si Dios lo hubiera destruido, la influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Fíjense. Hay un dicho que dice: muerto el perro, se acaba la rabia. Pero si ese perro ya mordió a 1000 personas, afectó a 1000 personas aunque se haya muerto. Y el dicho popular, yo no lo entendía hasta hace unas semanas atrás, que unos amigos me dijeron que cuando matan el perro, efectivamente, se acaba la rabia. Pero al final quedaron afectados. Quedaron afectados. Entonces, aparentemente, si Dios hubiera eliminado, destruido a Satanás, el problema del pecado se habría solucionado. Aparentemente. Pero no es así. El problema del pecado no se habría extirpado, no se habría eliminado. La influencia de Satanás sobre los otros seres no habría sido anulada completamente. No. No. Porque ya se había sembrado la semilla del descontento en el corazón de muchos seres angelicales. La semilla de la discordia, del descontento, ya se había sembrado en el corazón de muchos seres angelicales. Muchos. Por eso, para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios
para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y su ley inmutable quedasen establecidas para siempre. Es decir, miren lo siguiente, ¿Dios pudo haber destruido por completo a Satanás? Sí, Él es poderoso, Dios lo pudo haber aniquilado. Pero era necesario que los ángeles conocieran la verdadera trascendencia de la rebelión. Era necesario que los ángeles contemplaran cómo iba a terminar la historia de Satanás. Es decir, que esa semilla de la discordia que había nacido en el corazón de Satanás diera su fruto. Y Dios permitió que la semilla de la discordia que había nacido en el corazón de Lucifer, de Satanás, creciera, creciera, creciera y diera fruto. Y ese fruto que dio fue la desgracia total para los seres humanos y quitarle la vida al Hijo unigénito de Dios. Sí, quitarle la vida al unigénito Hijo de Dios. Solo así, familia, los ángeles, los seres no caídos y nosotros mismos, incluso nosotros, podemos comprender un poco sobre el mal, sobre Satanás. Como he dicho, el pecado no se puede excusar. No se puede excusar el pecado. ¿Dios pudo haber destruido a Satanás? Sí, pero no habría solucionado el problema del mal. Dios debía dejar que la semilla del mal diera su fruto. Y el fruto fue la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y así sufrir sus consecuencias. ¿Por qué Dios, en su sabiduría, permitió que el pecado fuera creciendo y diera su fruto? Porque sólo así quedaría demostrado el verdadero carácter de Satanás. Sólo así. Sólo así los seres angelicales conocerían quién era de verdad Satanás. Y nos estamos refiriendo a los ángeles que no habían caído, a los ángeles que no habían sido engañados. Usted lo entiende probablemente porque usted lo entendería y yo lo entendería, porque es probable que usted tenía abuelos, tíos, padres que eran muy rígidos y que usted les obedecía solo por miedo, porque si no los iban a regañar, los iban a maltratar. A la primera debían obedecer. A la primera debían obedecer. Probablemente usted comprende bien esto. Bueno, si Dios hubiera destruido a Satanás, los seres angelicales habrían servido a Dios solo por miedo, por temor, incluso nosotros.
habríamos de servir a Dios solo por miedo y no por amor. Además, Dios permitió que el mal se desarrollara para que todos pudiéramos ver la diferencia entre el gobierno de Dios y el gobierno que Satanás estaba intentando hacer. Sí, tú y yo podemos comparar lo que nos ofrece Dios y lo que nos ofrece Satanás. El gobierno de Dios contra el gobierno de Satanás. Y entonces todos estamos conscientes de que lo que nos conviene es unirnos al gobierno de Dios, es amar a Dios, es aceptar a Dios. Eso es lo que a nosotros nos conviene, familia. Eso es lo que a nosotros nos conviene. Por eso Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, permitió que las cosas se desarrollaran. ¿Hemos sufrido? Sí, mucho. Definitivamente mucho. Hemos sufrido mucho, sí. Pero Dios no es el causante del dolor, de la enfermedad, de la miseria ni de la desgracia. Dios no es el causante. Pero Dios sí está trabajando para solucionar ese problema. Dios está trabajando para solucionar ese problema. Dios está trabajando para solucionar ese problema del dolor, de la desgracia, de la muerte y de la destrucción. Dios está trabajando. Por eso que, como escribió Ismael Muñoz, el cielo te espera. Dios te espera. Dios te espera para que puedas vivir con Él por toda la eternidad. Dios te espera. Espera que tú y yo le aceptemos. Espera que tú y yo nos entreguemos a Él solo por amor. Que tú le obedezcas solo por amor. Solo por amor. Esta mañana entonces yo colocaría en el chat y le diría: Señor, hoy te acepto. Hoy te acepto solo por amor. Hoy entrego mi vida a ti, hoy entrego mi corazón a ti, hoy te entrego mi vida a ti. ¿Esa es tu decisión? Que así sea. Aceptar a Cristo, aceptarlo con todas las fuerzas de tu corazón. Ya lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Mi familia, tienes un Dios que te ama de manera extraordinaria, que lo ha dado todo por ti y sueña que tú estés con Él viviendo por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este día. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.